Hola, esta semana vamos a ir de viaje de nuevo. Hace unos días estuvimos en la cueva de Altamira, en Cantabria, y esta semana nos vamos a trasladar a Egipto. Vamos a visitar una tumba que se conserva de las tumbas que existían en el antiguo Egipto, que gracias al gobierno egipcio podemos visitarlas, porque han habilitado una página web a través de la que se pueden visitar virtualmente varios monumentos. En el vídeo vamos a hacer un pequeño repaso sobre algunas de las cosas básicas que habíamos visto en clase sobre la historia del antiguo Egipto. Después os explico cómo tenéis que hacer para poder visitar virtualmente la tumba y por último os explicaré la tarea de esta semana. Lo primero que hay que recordar es cómo era la sociedad egipcia. Si recordáis la pirámide que habíamos hecho en clase, ahí aparecen todos los grupos sociales que existían en Egipto. El faraón era el que estaba arriba del todo porque era el que tenía el poder absoluto. Y debajo del faraón estaban los altos funcionarios, que eran todas esas personas dedicadas a muchas tareas específicas, que eran las personas que estaban en cuanto a poder justo por debajo del faraón. Y uno de estos altos funcionarios es el que estaba enterrado en esta tumba de la que vamos a hablar y a la que vamos a ir virtualmente. A partir de ahí, otro de los asuntos importantes en Egipto era la religión. Si recordáis, hablamos mucho de que para ellos era importante la religión porque creían en la vida de ultratumba y hacían todo un ritual desde que la persona se moría hasta que lo enterraban y todo el proceso que había después, porque según ellos el alma vivía después en una vida de ultratumba. ¿Qué pasaba? Que solamente las personas privilegiadas, es decir, el faraón y los altos funcionarios, se construían tumbas importantes. Si recordáis, vimos tres tipos de tumbas principales, que eran la mastaba, la pirámide y los hipogeos. Y este tipo de tumbas, como digo, eran las que se construían las personas más importantes, más privilegiadas de la sociedad. Dentro de las tumbas había decoración. Y esa decoración era pintura. Se pintaban casi todos los muros de la tumba con diferentes tipos de escenas. Por una parte, escenas de la vida cotidiana, como esta que os traigo aquí, donde aparecen dos personas, una pareja, haciendo labores agrícolas. Entonces, esas escenas de la vida cotidiana que se representaban eran básicamente trabajos en el campo y también trabajos relacionados con la pesca. Recordad que en Egipto el Nilo tenía muchísima importancia, porque era lo que les permitía tener una vida aceptable, porque del Nilo podían extraer agua para regar y de ahí los productos con los que podían alimentarse. Por lo tanto, el Nilo era fundamental en la vida de Egipto y por eso también aparecía representado en las tumbas a través de esas escenas de la vida cotidiana relacionadas con la pesca. Y también había escenas, como no podía ser de otra manera, relacionadas con la religión. Sobre todo escenas relacionadas con el mundo de ultratumba. Si recordáis esta imagen, la vimos en clase, es esa escena que se produce durante lo que ellos llamaban el tribunal de Osiris, del dios Osiris, que era esa escena mediante la que se pesaba el corazón del difunto y que si pesaba más que la pluma, era devorado el corazón. Y en esta escena aparece el dios Osiris y también el dios Anubis, como lo podéis ver aquí, con la cabeza de chacal, que es como se le representaba siempre. Entonces había dos tipos de escenas principales, las escenas de la vida cotidiana y las escenas de los dioses. Recordad que la religión egipcia era politeísta, es decir, que creía en varios dioses. Si os acordáis, estos eran todos los dioses que habíamos visto en clase, que eran los más importantes, y como acabamos de mencionar, a Anubis, por ejemplo, que aparecía representado en esa pintura, y también a Osiris. Entonces, ¿qué características tenían estas pinturas? Las pinturas egipcias principalmente se caracterizan porque las figuras humanas aparecen de perfil, como veis aquí, y con escaso movimiento. Es decir, cuando nosotros miramos las pinturas no vemos que se estén moviendo esas figuras como si ocurre en otras pinturas de la historia del arte. Entonces, vamos a visitar esa tumba de la que os hablaba al principio. Es la tumba de Mena, que está situada en Luxor. Luxor está aquí. Veis cómo esto es Egipto, esto es el Nilo, el que llamamos el delta del Nilo, que desemboca aquí en el mar Mediterráneo, y estos son los diferentes monumentos que se encontraban y que encontramos ahora mismo en relación con el antiguo Egipto. Y Luxor está aquí, aquí es donde está la tumba de Mena. ¿Y cuándo vivió Mena? Pues entre el 1539 a.C. y el 1292 a.C. Y si recordáis el eje cronológico que habíamos hecho en clase, esto se corresponde con el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo hubo muchos faraones, entre ellos los más importantes habían sido Ramsés II y Tutankamón. Bueno, pues en esta época, en el Imperio Nuevo, es cuando vivió Mena.
Entonces yo os voy a dejar el enlace para que vosotros podáis entrar directamente a la visita virtual. Una vez que entréis os va a aparecer esta imagen, que es una página web a través de la cual podemos hacer la visita virtual. Abajo, a la izquierda, veis aquí una serie de símbolos a través de los cuales podéis ver la tumba. Estos dos símbolos son planos. Este plano lo veis desde la entrada, desde este punto rojo que es donde estamos, y estas son las diferentes partes que tiene la tumba. Si dais en esto, si os ponéis, os colocáis encima de los círculos, os va dando información en inglés, pero bueno, eso no hace falta que lo veáis porque no es importante para la tarea. Si le dais a este otro dibujo donde dice ver plano, vemos el plano desde arriba. ¿Veis? Que vemos la imagen, aquí es donde estaríamos nosotros, por donde vamos entrando, y estas son las diferentes estancias que tiene la tumba. Y luego está esta opción que es, como veis, la de darle al play, y si le dais ahí ya nos hace un mini recorrido por el interior de la tumba. Ahí veis las diferentes pinturas que decoran los muros, nos va pasando de una estancia a otra, veis que algunas están muy bien conservadas, otras se conservan un poco peor, pero podéis ir viendo esas distintas estancias que tiene la tumba y las distintas escenas que hay en el interior. Como esta opción va demasiado rápido, vamos a ver la opción de ir nosotros al ritmo que queramos. Para eso lo que vamos a hacer es darle a esta otra flecha para que se nos abran aquí más opciones, y le damos a cualquiera de estas imágenes donde aparece una figurita aquí en la esquina. Le damos a esta, por ejemplo, y a partir de ahí nosotros con el ratón clicamos y ya podemos ir moviéndonos por el interior. Vamos con el ratón moviéndonos hacia donde queramos. Le damos, por ejemplo, a uno de estos puntos y nos acerca a ese punto. Y nosotros por el interior ya podemos ir recorriendo toda la estancia. Lo que yo quiero que hagáis es una redacción respondiendo a una serie de preguntas que yo os voy a plantear. Hacéis la redacción en el cuaderno y me enviáis una foto, bien a través del Classroom o bien a través del correo electrónico, como siempre. Me da igual, como vosotros queráis y como os resulte más cómodo. Pero la redacción la hacéis en el cuaderno y me enviáis la foto. Entonces, ahora os explico paso por paso lo que hay que hacer. Primero, entrar en el enlace, que yo os lo voy a dejar por escrito para que podáis entrar directamente clicando sobre él. Después, hacer el recorrido virtual por la tumba, darse un paseo virtual por dentro para verla bien. Y por último, escribir la redacción. Una redacción que tendrá que tener unas 10 líneas y donde tendréis que mencionar estos puntos que yo os pongo aquí a continuación. Primero, a quién pertenece la tumba y qué función tenían los altos funcionarios en el antiguo Egipto. Después, cómo está decorado el interior de la tumba. A continuación, qué tipos de escenas se representan en esa tumba. Después, qué características tenía en general la pintura egipcia. A continuación, qué representa en concreto esta escena, una escena que os voy a poner yo ahora para que la veáis. Y por último, a qué dioses egipcios reconocéis en las pinturas. La pregunta anterior era ¿qué representa en concreto esta escena? Pues ahora os pongo la escena, esta. Esta es una de las escenas que aparece en el interior de la tumba. A lo mejor cuando estéis vosotros recorriéndola virtualmente la veis. Entonces, esta escena es conocida, la vimos en clase, y tenéis que explicar dentro de la redacción en qué consiste esa escena. Bueno, pues esta es la tarea que tenéis que hacer y, como siempre, si tenéis alguna duda, me escribís para lo que necesitéis. ¡Chao!